Porque vamos a ver bastantes misterios de la Biblia en esta tarde acerca del hombre y de la mujer y del matrimonio. Y vamos a comenzar con el capítulo 3 del Génesis. Y vamos a ver algunas cosas muy importantes acerca de lo que las mujeres deben de saber de nosotros. Ayer ya vimos, ¿verdad?, que los hombres tenemos que aprender a amar a nuestra esposa como Cristo amó la iglesia, respetarla, considerarla, poner atención cuando nos hablan, cuando comienzan a platicar, no darles el avión, sino estar atentos porque les interesa a ellas eso. Platicar es una de las cosas que así las hizo Dios, ¿verdad? Y pues no los vamos a cambiar. Y hay otras que hasta nos atarantan, ¿verdad? Dice la Biblia que como gotera de lluvia en un cuarto es la mujer rencillosa. O sea, una mujer que está duro contra el esposo, ¿verdad? Pues hay un momento en que dice, ¿sabes qué? Me voy otra vez con mis papás a dormir o me voy al patio con mi perro mejor, porque ya no soporto todas las cosas que me estás diciendo. Muy bien, no me quiero adelantar. En el capítulo 3 del Génesis se describe la caída del ser humano. Estén conscientes de estas verdades. A través de toda la historia, la psicología, la literatura, la sociología, la política, diversos literatos, psicólogos, politólogos, escritores han tratado de definir cuál es el problema humano. El problema que conocemos que se llama el mal. Carlos Marx, 1854, por 50 más o menos, escribió su libro El Capital, el Manifiesto Comunista. Yo les compartí a ustedes que antes de que mi hermano Alejandro me guiara a Cristo, formé parte del Partido Comunista Mexicano. Yo estaba convencido, ¿verdad?, de que era este sistema de la dialéctica materialista, marxista y engeliana la respuesta a un cambio social. Como todos los jóvenes, ¿verdad?, son idealistas, y yo vi, mi papá estuvo en la política mucho tiempo, me decepcioné muchísimo, y sobre todo que antes de morir mi padre me dijo, nunca te vayas a meter a la política. Es el medio ambiente más sucio en el cual tú puedas involucrarte. Era muy religioso mi padre, traía su cordón de San Francisco de Asís, pues éramos católicos como la mayor parte en Latinoamérica. Nunca fue a misa, pero él siempre era amigo de los sacerdotes, invitaba al obispo a comer a la casa. Teníamos una Biblia en la casa con un candado que hasta que llegara 15 días el obispo, él tenía la llave del candado y con el permiso, el imprimatur del obispo, podíamos leer la Biblia. Esto se quitó en 1961 con el Papa Juan XXIII en el Segundo Concilio Vaticano. Juan XXIII, el Papa gordito, simpático, de los mejores papas que Roma ha tenido, fue el que comenzó, imagínense ustedes, fue el primer Papa que comienza a leer la Biblia. Y comienza a espantarse como lo hizo Martín Lutero con la Reforma. Y comienza Juan 23 a leer la Biblia y dice, es que es un libro para el pueblo, para el vulgo. ¿Por qué estamos prohibiéndole que nosotros tenemos la autorización para poner el imprimatur y decir lo que tiene que leer y lo que no tiene que leer? Entonces Juan 23 quitó esto, quitó el latín. ¿Se acuerdan ustedes los que por los 60 éramos todavía chamacos? Pero el latín era el idioma que cuando entraba el cura a la famosa misa, comenzaba, ¿verdad?, en latín, y como decía en latín, todavía me acuerdo porque yo era acólito, ya los acólitos no existen, introibo al altare Dei a Dios collectifica juventudes meam. Me introduzco al altar de Dios a ofrecer el sacrificio por los vivos y los muertos. O sea, el cura que entra a ofrecer el sacrificio de Cristo se brincó la cruz. La Biblia dice que por un solo sacrificio Dios nos hizo perfectos. Y Roma continúa sacrificando a Cristo y entregándonos a Cristo a través de la comunión famosa o la transustanciación.
donde la hostia se convierte en ese momento misteriosamente, de acuerdo al invento de ellos, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando tú recibes la hostia, recibes a Cristo, y de lunes a viernes se te sale a Cristo y lo vuelves a recibir el domingo. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Y tantas equivocaciones en las que caemos por la falta de información. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y cuando conozcas la verdad te hará libre. Y eso es lo que nos hace libre, conocer las Sagradas Escrituras. Entonces, en el capítulo 3 del Génesis se describe la caída, que Marx describió que el problema del hombre era la lucha de clases. Si la clase del proletariado alcanza a la clase burguesa, a los ricos, etcétera, etcétera, y los desbanca, el proletariado, los pobres, toman a los ricos. Fue lo que pasó con la Revolución Francesa, con Robespierre. Fue lo que pasó con la Revolución cuando quitaron a todos los zares. Nicolás II fue el segundo en 1917, la Revolución Bolchevique. Todas las revoluciones han tenido ese sueño. Quitemos a los que están ahí, son los culpables de la pobreza y la injusticia, sin darnos cuenta, por desconocer la Biblia, que los que siguen cometen el mismo error. O sea, nadie va a cambiar nada más que Dios, y más que la predicación del Evangelio de la gracia de Cristo. El ser humano, su problema no es social. Se equivocó Carlos Marx profundamente en esto. Vino después Sigmund Freud. No, de acuerdo a mí, el problema está aquí, en la psique. Y descartó el área espiritual, que es el área más importante en la Biblia. Entonces, Freud se concentra en tratar de hipnotizar a enfermos de neurastenia, y a través del hipnotismo sacarlos del consciente al inconsciente para ver el subconsciente, regresarlos al consciente y determinar si inconscientemente su problema se encontraba en un problema del medio ambiente o de la sexualidad infantil. Pues se equivocó también Sigmund Freud, porque el problema no es el problema mental, es mucho más profundo de lo que nos imaginamos. William Shakespeare, un gran literato inglés, el problema del ser humano es el defecto trágico, así le llamó en la obra de Hamlet, ser o no ser, ¿se acuerdan? Ahí el problema, to be or not to be. Entonces, venimos a la Biblia, y la Biblia nos dice que el problema del ser humano no es de conducta. La conducta es el resultado del problema del ser humano, pero el problema del ser humano, la Biblia le llama el pecado. El pecado. Si Carlos Marx hubiera sabido que el pecado es el problema que mueve al ser humano a las revoluciones, si Sigmund Freud hubiera sabido que no es el problema de la conducta, porque tú puedes cambiar a una persona y ya no fuma, ya no toma, ya no adultera, pero interiormente continúa en una guerra hacia Dios y sus mandamientos. Si William Shakespeare hubiera sabido que no solamente es un defecto trágico con el cual nacemos, sino que es mucho más profundo. Si Carlos Darwin hubiera podido conocer que el ADN era descubierto, Carlos Darwin no hubiera escrito su libro, El libro de las especies, porque él creía que el problema del ser humano era el medio ambiente, ¿verdad? Y un problema de evolución accidental. Y Carlos Darwin fue un hombre honesto, fue un inglés en la isla de los Galápagos, ¿verdad? Cerca del Ecuador. Comenzó a investigar si los pericos o los pajaritos cambiaban el pico por algo, porque unos con cola, porque otros con cola. Pues sí, era un investigador sincero. Y en su libro de las especies él escribe: a lo mejor puede ser, chance y, es accidente, no estoy seguro. Esto no es un lenguaje científico, señores maestros que nos visitan o nos escuchan por la televisión. Esto no es un lenguaje científico. Carlos Darwin no se podía considerar un científico, sino un investigador. Si hubiera conocido el ADN, Carlos Darwin no hubiera escrito el libro de las especies, porque era mucho más profundo de lo que él creía. La Biblia dice que el pecado es la rebelión contra Dios, de una forma clara y definida. ¿Qué es el pecado? Que cuando Dios nos creó, puso una línea. Él es el creador, el diseñador,
el que hizo el universo, y vemos un diseño alrededor nuestro y un orden. El ser humano es colocado bajo un medio ambiente propicio para vivir. En ninguna otra parte de nuestro sistema y de la Vía Láctea existe la combinación del 85% de nitrógeno con un 10% de oxígeno y otros gases que forman el aire que respiramos. No existe pasando la atmósfera. Vean cuántas coincidencias. Entonces es imposible salir del mundo y decir vamos a ir a Marte. Eso es una marihuanada. Vamos a vivir en la luna. Imaginémonos nada más qué pensamientos tan tontos tenemos, llamándose científicos, profesan ser sabios, profesan ser necios. Para vivir en otro lado necesitamos el oxígeno a fuerza y el agua también. Entonces Dios nos pone plantas que producen la clorofila con la combinación del sol, la inclinación de la tierra, 23 grados sobre su eje, tiene que agitar la tierra en su movimiento de rotación perfectamente bien en 24 horas y comienza a trasladarse en 365 días alrededor del sol en un movimiento perfecto para que pueda haber 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, en un desarrollo perfecto, sincronizado, cronológico, que solo una inteligencia lo pudo hacer. Entonces todo aquello que nos rodea, y cuando se descubre el ADN, en los billones de células tenemos un código, un programa. Si yo voy por la calle y me encuentro un programa, un software, y lo meto en la computadora y me sale algo ahí completamente inteligente, yo no puedo decir lo hicieron los caracoles del mar. Por accidente la tierra se juntó, se hizo un movimiento ahí de ácidos y produjeron esta inteligencia. No puede ser. Tú vas por la calle y encuentras un papel que dice: Chencho, te amo, no te cuites y me dejates. Inmediatamente yo no voy a pensar que un pescado hizo eso en el mar. Aquí hay palabras, aunque no muy sabias, pero que están describiendo que una persona está triste porque lo dejó su novio o su esposo. Entonces estas personas, este recado no lo hizo un caracol, no fue por accidente, porque si pensamos que así fue, estamos violando la ley de la lógica más elemental. Entonces, ¿cómo es posible que podamos llegar a concluir que el código, la información que traen nuestras células, el ADN, puede haber sido hecho por un accidente? Y ahí está cuando se juntan los cromosomas de tu papá y de tu mamá y viene la fertilización. En ese momento, ¿quién le dice: tú vas a ser hígado, tú vas a ser corazón, tú vas a funcionar con los pulmones, tú vas a hacer los intestinos? Y todo dentro de nuestro cuerpo como una máquina perfecta, sincronizada. Los intestinos están conectados con el corazón, con el sistema nervioso, con el sistema cardiopulmonar, con el sistema gastrointestinal, con el sistema del corazón, cardiovascular, etcétera, etcétera. Neurológicamente, todo nuestro cuerpo es una máquina perfectamente bien diseñada que trabaja todo, con la piel, con los músculos. Tiene que haber sido alguien inteligente para que, como decía Blaise Pascal, matemático francés, cristiano, escribió cantidad de libros del Apocalipsis. Blaise Pascal dijo: para que una persona pueda creer que fue el mundo y el hombre un accidente, hay probabilidades de 10 a la 24ª potencia para que esto sea verdad. O sea, es ilimitada la falta de posibilidades que se pueda decir es que todo fue por un accidente. Es la estupidez, la ilógica, la irracionalidad más grande que un ser humano que se llama inteligente o científico o médico o filósofo pueda llegar a concluir. Así lo califica Dios, una persona irracional. El ateísmo es la demostración más grande de la irracionalidad y la estupidez del pensamiento humano.
Dice Génesis 3, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Me detengo ahí rápidamente. La Biblia describe a Lucifer o a Satanás o al diablo, que son títulos, como una serpiente desde el principio de la creación. No ha habido ni los sumerios, ni los acadios, ni los escitas, ni los mongoles. Mencióname en Mesopotamia, los babilonios, los asirios, la cultura y la civilización que tú quieras. Todos desde el principio han adorado una serpiente. En México, ni más ni menos, tenemos a la serpiente Quetzalcóatl. En Mérida, en Yucatán, en las ruinas arqueológicas, que significa la serpiente emplumada. Y si ustedes van el 21 de marzo a Yucatán, ahí se juntan miles de personas de Europa y del mundo a ver un fenómeno. Está la pirámide de Quetzalcóatl, y a las 3 de la tarde el sol comienza a bajar, y la base de la pirámide es la cabeza de una serpiente en Yucatán. Y baja así el sol, y comienza un fenómeno impresionante. Comienza el sol a verse como una serpiente, comienza a bajar alrededor y se embona finalmente con su cabeza en el cimiento de la pirámide. Impresionante. Y por todos los vemos los famosos en Italia, los gargantúas, ¿verdad? Y todos los Godzilla, todo aquello que parece una serpiente. Y siempre ha sido la serpiente el símbolo del mal. ¿De dónde vino esto a todos los seres humanos? ¿De dónde vino esto? La serpiente era astuta más que todos los animales. ¿Cómo sabemos que no era una serpiente o un reptil literal? Porque los animales, reptiles, aves, peces, ninguna creación fuera del ser humano, Dios le concedió la conciencia de un Dios más que a nosotros. Nunca verás a los conejitos: te adoraré, adoraré. Y cuando vemos que esta serpiente hablaba y le decía al ser humano: con que Dios ha dicho, nos damos cuenta que no era una serpiente. Aquí hay un ser disfrazado, camuflajeado de una serpiente, que conoce y tiene conciencia de Dios. No puede ser más que una entidad espiritual superior a nosotros. ¿Qué es lo que es? Lucifer. Entonces inmediatamente descubrimos, ¿verdad?, que es una metáfora, que no es así, pero Dios tuvo un propósito de esconder a Satanás detrás de una serpiente. Y vean el primer ataque a la primer pareja de seres humanos. ¿En qué consistió este ataque? Que es el ataque que se repite por toda la historia humana: con que Dios ha dicho. ¿De veras te ha dicho Dios que no tengas relaciones sexuales antes de casarte? Mira, no seas mocha ni mojigata, pareces monjita. ¿Qué de veras te ha dicho Dios que no digas groserías? ¿Te ha dicho Dios que no te emborraches? ¿Te ha dicho Dios que no cometas adulterio? ¿Te ha dicho que Dios, que solamente Jesucristo es la verdad? ¿Que no hay más verdades? ¿Que a Jesucristo no fue completamente radical de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Y qué de Buda? ¿Y qué de Mahatma Gandhi? ¿Y qué de todos los Mahoma y de todos los líderes religiosos? ¿Por qué se adjudican ustedes que Jesús es la excepción de todos? Porque así lo dice la Biblia. Y simplemente, no nada más porque la dice la Biblia, sino porque lo demostró al resucitar a los 3 días de los muertos. Con que Dios ha dicho. El ataque es: ¿de veras eres salvo? Anoche vino un muchacho y me dice: tengo un problema, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Porque la Biblia lo dice. 1 Juan 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Crees lo que Dios dice? ¿Por qué se llama la palabra de Dios? Porque Dios está diciendo que si tú crees en Él, tú tienes la vida eterna. Y no importa tus emociones, tus sentimientos, no les hagas caso. Son ataques mentales del enemigo. Dios dice que soy salvo y que soy del Señor. Te confieso y te doy las gracias, porque aunque aquí me dice algo que no lo soy o me hace dudar, creo lo que tú dices primero. Con que Dios os ha dicho. ¿De veras Dios les ha dicho que el ser humano es la creación de Dios? Bueno, Elon Musk
el que quiere comprar el Twitter y el del programa X, es Zuckerberg, Mark Zuckerberg, el fundador de YouTube, que acaba de decir que va a ser el programa Metaversa, un mundo virtual que te pones un casco y puedes ver mujeres desnudas, o te imaginas que eres el hombre araña y te conviertes en hombre araña. Un mundo fantástico. Más de lo loco que estamos, más locos nos van a volver todavía, sacándonos de la realidad. ¿Qué es la realidad? Tener los pies en la cabeza. Yo soy, pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo tiene un propósito, este propósito tiene que venir de Dios. Es imposible que yo me haya hecho a mí mismo. Tiene que haber una fuerza superior a mí. ¿Quién es? La Biblia dice: Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu de Dios. Y comienzas a encontrar tu camino, porque hay muchos caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hemos llegado al siglo XXI, donde estos hombres están diciendo que van a fabricar, escúchame muy bien, una raza superior a la que Dios creó, un hombre mejorado. Musk, Zuckerberg, Bill Gates, Klaus Schwab, todos estos hombres, George Soros, los Rockefeller, están pensando en un programa que se llama el transhumanismo. Fabricar a través de la tecnología moderna y del conocimiento que tenemos y el dinero que tienen ellos, fabricar un ser humano, como dijo Elon Musk, también el dueño de Tesla, fábrica de coches, dice que él va a hacer un chip que se va a meter intravenoso, que va a llegar al cerebro y que nos va a quitar la amargura, el odio, los celos, la envidia, etcétera, etcétera. Y nos va a convertir en mejores seres humanos que los que Dios nos creó. Más soberbia no puede haber. Llegar el momento que le creyeron a la serpiente hace 6,000 años, serán como dioses. Y así acabó la humanidad. Vean ustedes la tecnología actualmente, toda dedicada a mejorar a un ser humano a través de los inventos y del dinero que tienen. Con que Dios les ha dicho, de veras Adán y Eva te dijeron que ese árbol no lo pruebes. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él ni le toquen para que no mueran. Entonces la serpiente, a los que les interesa, es la palabra en el hebreo es Nahash, que se tradujo serpiente, Nahash, que significa un ser resplandeciente o de luz. Entonces ya el original hebreo nos comienza a mostrar, ¿verdad?, que con lo que se enfrentó Eva, se tradujo serpiente, pero era una entidad espiritual que tenía la seducción suficiente para atraer a la primera mujer. Nos imaginamos que era bellísima, ¿verdad?, Eva, y muy bien parecido a Adán, porque eran la primer pareja que Dios creó, sin ningún defecto. Pero este ser resplandeciente tenía la seducción y la atracción para haber atraído a Eva a que platicara con ella y convencerla que este ser era más inteligente que Dios. La serpiente le dijo: no morirán, sino sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y desde entonces, no es coincidencia, señores filósofos, antropólogos que nos visitan, señores médicos, psicólogos, psiquiatras, no es coincidencia que desde entonces el ser humano ha creído que puede ser papá, que puede ser hermano, que puede ser hijo, puede ser gobernante, puede ser profesionista, puede ser futbolista, puede ser deportista, sin tomar en cuenta a Dios. Que podemos y tenemos la capacidad nosotros, como dijo el fundador de la cadena más grande de televisión en el mundo, CNN. El fundador de CNN se llamaba Ted Turner, que su última esposa fue Jane Fonda, la famosa artista que enseñaba aeróbics. Y Ted Turner, cuando tenía 18 años, tenía una hermana de 15 años que le dio cáncer. El fundador de CNN, ahorita tiene el 48% de las acciones, ya no es dueño de toda la cadena.
Bueno, este fundador de CNN, se murió su hermana. Ellos iban a una iglesia bautista cuando eran jóvenes. Y le pidió a Dios: Señor, te pido por mi hermana. Se murió su hermana de cáncer. Y él se decepcionó con Dios y dijo: ¿por qué no sanaste a mi hermana si yo te pedí que la sanaras? Sin entender los pensamientos de Dios, desde luego. Y entonces se volvió ateo. Y escribió los 10 mandamientos de Ted Turner. Háganme ustedes el favor. Los 10 mandamientos de Ted Turner, porque él se encaprichó y se enojó contra Dios, contra su creador, y dijo: ¿sabes una cosa? Ahora yo voy a determinar qué es bueno y qué es malo. Tú no me tienes que poner las reglas. Tú no tienes que haberme dejado un mapa, ni un Waze, ni un GPS, ni nada para que yo pueda realmente basar mi conducta, mi ética, mi dirección, mi educación, qué es un matrimonio, cuáles son las obligaciones del esposo con la esposa, cómo debo trabajar, cómo debo administrar mi dinero. No te necesito a ti, yo voy a ser Dios. Ese es lo que es un ateo. Un ateo, por eso les dije que es insostenible filosóficamente, porque cuando me dice yo soy ateo, le pregunto: el momento que tú rechazas al verdadero Dios, te estás haciendo Dios. Entonces, como dice la Biblia, sin Dios teos, ateo, sin Dios. Tú no puedes decirme que eres ateo. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. Cuando tú sustituyes a otro Dios por tu Dios que eres tú, estás negando que eres ateo. Tú eres Dios. Entonces no eres ateo, tú eres Dios para ti mismo. Filosóficamente lo destruyes, porque no se puede sostener tantos silogismos absurdos filosóficamente. Llegamos al punto en que el ser humano cae en esta trampa, y la pregunta rápidamente es: ¿Adán y Eva fueron criados perfectos? ¿Lucifer fue creado perfecto? Dice Ezequiel 28, síganme con mucho cuidado, vamos a profundizar un poco más. En Ezequiel 28 dice la Biblia que Satanás fue la creación más inteligente, maravillosa que Dios ha creado. Y Satanás, Lucifer, que es su nombre, no era un ángel. Es una equivocación que le llaman el ángel caído. Los ángeles caídos son los principados que están debajo de él. Lucifer era un querubín. ¿Y qué es un querubín? En la Biblia, cuando diseñaron el arca, en el propiciatorio, Dios le dijo a Moisés: labren de oro de una sola pieza 2 querubines. Y la Biblia los retrata con alas a los querubines. Y están descritos en el propiciatorio, que era una cajita donde se encontraba la vara de Aarón, los 10 mandamientos dentro del propiciatorio y el maná. Y ahí se derramaba la sangre el sumo sacerdote una vez al año. Y arriba 2 ángeles mirando a la sangre. Y dice la Biblia que los querubines representan la santidad de Dios. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto, puso un querubín con una espada en la entrada del huerto para que no regresara nadie al huerto, al paraíso, sin antes haber cumplido la justicia que representa la espada y la santidad que representa el querubín. Entonces Dios le prohíbe al ser humano: no pueden volver a acercarse a mí hasta que la justicia y la santidad sea cumplida. Pero como somos pecadores, alguien superior a nosotros tenía en una cruz que pagar por nuestros pecados. No podía ningún papa, no podía Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni la Madre Teresa. Ningún ser humano era digno de en una cruz morir por nosotros, porque nosotros no podemos perdonar a nadie eternamente. Es Dios el que perdona los pecados, no el papa, ni el cura, ni el obispo, ni el sacerdote. El perdón viene de allá arriba. Entonces entendemos todo esto, que cuando recibimos a Cristo nos sacaron del huerto del Edén y ya no podíamos entrar a la presencia de Dios. Se pone en medio del huerto del paraíso, que es la presencia de Dios, y de nosotros una cruz. Y esa cruz Dios la levanta y nos dice: las religiones no pueden brincarte la cruz.
¿Qué son las religiones? Inventos filosóficos del ser humano para tratar de otra vez reunirnos con Dios. A través de hincarme, viernes primero, no comer carne durante los viernes primero, a través de beneficios, a través de limosnas, a través de ceremonias litúrgicas, obras, sacrificios. Mira, Señor, voy a ayunar 5 meses para que sanes a mi hijo, o me voy a ir de rodillas hasta la villa para que, mírame, Señor, ya me viste, Señor, mira nomás toda la sangre que me sale, ahora sí me cumples mi deseo. A través de tantas cosas buscamos el favor de Dios. Salvajes como no salvajes, los aztecas entregaban a sus hijos o a la gente y les sacaban el corazón. ¿A quién? A los dioses. ¿Quién puso esa eternidad y esa necesidad? Que necesitamos de alguna manera complacer a alguien que no conocemos, porque dice que Eclesiastés 3:11, Dios puso la eternidad en tu vida. Y no ha habido una cultura, no ha habido una tribu, jamás en una civilización que no siente ese deseo de poder a través de una piedra, una luna, un sol, adorar algo o alguien. Dios pone una cruz y entonces nos dice Dios, no tienes que hacer nada. Él, mi hijo, hizo todo lo que tú no puedes hacer. Él muere por ti y ahora lo que yo quería poner sobre ti, los pecados y condenarte en el infierno, los pongo sobre mi hijo Jesucristo. El que no conoció pecado por nosotros se hace pecado. Jesús, Dios mismo permite el mal y Dios mismo nos da la medicina y Dios mismo se hace la persona que lleva la culpa en lugar de nosotros. Cualquiera que diga, ¿qué culpa tengo yo de que haya nacido sin pecado? ¿Qué culpa tengo yo de Dios de que hace 2000 años un par de mensos ahí se comieron una fruta? No tienes ninguna culpa. Tu problema no es ese, tu problema es que no te quieres curar. No quieres aceptar la medicina de Dios. Ese es tu problema. Y cuando te condene Dios eternamente, no vas a llegar. Es que yo no tengo la culpa, ¿no? Te doy crédito por eso. Tu problema no fue ese. Tu problema es que cuando te ofrecí la medicina, no te la quisiste tomar. Pues muérete con tu enfermedad que se llama pecado. Entonces pone Dios en medio a la cruz. Cristo muere por nosotros. Creo, le digo a Jesucristo, creo en ti. Y entonces Cristo me dice, ahora es que era el camino limpio. Y ahora todos nosotros podemos llegar otra vez al paraíso, a la presencia de Dios, sin curas, sin obispos, sin papas, sin intermediarios, por la sangre preciosa de Jesucristo. Con estas palabras es lo que la Biblia nos muestra, el regreso a Dios. Jesús logra con su sangre, con su muerte, el regreso al paraíso. Y estamos ya en el paraíso espiritualmente, porque dice Efesios 2, 4 y 5 que ya estamos sentados con Dios en las alturas, reinando con Cristo espiritualmente, aunque este reino físico no tarda en bajar para todos nosotros en este mundo. ¿Qué fue el efecto del pecado inmediatamente en el ser humano, en el hombre y la mujer? Versículo 6, Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, dio a su marido, el cual comió así como ella. Pregunta, ¿quién pecó primero, Adán o Eva? No le saquen. Las mujeres... Fue la mujer la primera que pecó. Muy bien, no hay ninguna duda al respecto. Ahora, si fue la mujer, ¿por qué Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre? Vean, entró al mundo a través del varón, no de la mujer. Oye, Pablo, te equivocaste, échale la culpa a ellas. Bueno, hasta que se descubre la genética, encontramos que los portadores de los que transferimos el pecado somos nosotros genéticamente a través de nuestro esperma Y. La mujer recibe, ¿verdad? No significa que no haya pecado, pero nosotros somos los que lo transmitimos. El varón es el transmisor del pecado. Y esto claramente lo podemos entender
porque cuando encontramos en la genética el cromosoma Y, cuando viene el ángel le dice a María, María, vas a ser mamá, pero ni a Cancún hemos ido, es luna de miel, Señor. Mira, María, no te preocupes, ¿verdad? Vas a ser cubierta por el Espíritu de Dios. Fue con José, y también José, si ves que le comienza a crecer la pancita a tu esposa, no te preocupes, ella ha sido y va a ser engendrada por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Salvador tenía que ser varón, no mujer. Y si iba a ser varón, tenía que tener el cromosoma que no tienen las mujeres, el cromosoma Y. Entonces, José no puede meterse con María, porque al ser el transmisor del pecado, hubiera nacido el Salvador con pecado. ¿Cómo entendemos todo, verdad? Hace 2000 años la genética no se descubría. Y ahora entendemos por qué José no se podía meter con María. Porque el cromosoma Y, que es el que determina el sexo o el género masculino, no podía estar en una mujer y contaminarla él con el pecado. Entonces Dios pone en María el cromosoma Y, un cromosoma que no venía contaminado por el pecado. Y ya vemos cómo se mezcla la sangre de Cristo, purifica la sangre de María, y el santo ser que nace, Jesucristo, nace sin pecado, sin la maldición, sin el veneno con el cual todos heredamos desde Adán y desde Eva, que Shakespeare le llamó el defecto trágico, la lucha de clases, el medio ambiente, la sexualidad. La Biblia le llama el pecado. Entonces fueron abiertos los ojos. Acuérdense que antes del pecado estaban Adán y Eva desnudos. Y desde Adán y Eva, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿De dónde viene esta vergüenza? ¿De dónde viene la vergüenza? De tapar nuestros órganos genitales. ¿De dónde viene la vergüenza? Adán y Eva estaban, acuérdense el último cuadro que vimos ayer, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Entra el pecado, lo primero que hacen es cortar una hoja de un árbol, de una higuera, que es una higuera la que cortaron, y se tapan ellos. Y dice la Biblia, conocieron que estaban desnudos. O sea, la vergüenza entra a la raza humana y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto, y el hombre y la mujer se escondieron. Número uno, adquirimos conciencia de la vergüenza y del pecado, que algo está mal en nosotros, por lo cual tenemos que cubrirnos. ¿Por qué cubrirnos, verdad? Digo, nos conocemos todos qué es lo que tenemos, pero ¿por qué los órganos sexuales se convierten en vergüenza de ahí en adelante para la raza humana? Y nos tapamos todos de alguna manera. Número dos, se escondieron porque estaban desnudos y se hicieron delantales, porque estaban en la presencia de Jehová. Desde entonces, la segunda consecuencia es que el mundo vive escondido de Dios. No quiero saber nada. Estamos como en una cueva. ¿Se acuerdan ustedes de los chilenos que fueron, que cayeron bajo tierra, una mina, y quedaron atrapados? ¿Se acuerdan? Hay una película de ellos que estaban en oscuridad. ¿Saben ustedes que después de 15 días, 20 días de estar en la oscuridad, si entra un rayo de luz de repente a la cueva y tú haces esto y lo ves, te quedas ciego? Porque ha estado tanto tiempo en la oscuridad que la luz es demasiado fuerte para que tú te adaptes inmediatamente de ella. Así es el mundo espiritual. Antes de que fueras cristiano, vivíamos un mundo de puras tinieblas, y cuando venimos a la Biblia, comienza la luz a entrar poco a poquito entre nosotros, y Dios no te puede revelar todas las respuestas. ¿Por qué esto? ¿Por qué el mal? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Porque te quedarías ciego. O sea, no entenderías por tu baja limitación intelectual con la cual nacimos. Si un niño entra a una clase de japonés, ¿cómo se dice? Quiero ir a su hotel en japonés. Mira, niño, comienza con el abecedario. Ese signo es la A, esa es la B, esa es la C.
Y conforme vas aprendiendo las letras en japonés, vas aprendiendo el idioma. Todo es progresivo en la vida. Imagínese un niño con Einstein. Maestro Einstein, de 6 años, ¿qué significa E igual a N al cuadrado? ¿Verdad? Mira, es energía. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Y qué es eso? Aunque te lo explique, no lo entiendes. Vas a aprender primero a sumar, a restar, a hacer quebrados, raíz cuadrada, álgebra, cálculo diferencial, y mientras vas creciendo en el mundo de las matemáticas, vas entendiendo. No puedo explicarte porque aunque te lo explique no lo vas a entender. Damas y caballeros, entendamos esto. No quieras comprender todo aquello que quieres entender en tu mente mientras lo que tú sepas no estás obedeciendo. Llegó una vez un maestro. Estábamos hace muchos años mi esposa y yo en Ecuador, y me invitó la Asociación de Psicólogos de Ecuador a dar una conferencia. Me acompañó mi esposa y estábamos ahí en un hotel que rentaron. Eran como 200 psicólogos y psiquiatras. Querían saber qué dice la Biblia sobre la psicología y la psiquiatría. Y me acuerdo que se levantó uno de los maestros o psicólogos y me dijo: ¿por qué esto y aquello? Y le dije: mire, ¿usted ama a su esposa? Y voltea y me dice: ¿esta? Y le dije: mira, por la forma como tú acabas de expresarte acerca de tu esposa, tú quieres entender los pensamientos profundos de Dios sin antes obedecer su voluntad. Y no se puede. Si tú no obedeces primero, que tienes que comenzar con tu esposa y con tus hijos, no esperes más revelación, porque no es tu intelecto el que te va a decir: voy a entender la Biblia. Es la iluminación del Espíritu Santo en los humildes de corazón. No te olvides de este principio. Dios no lo revela a nadie porque a Dios no le interesa que te infle la cabeza con conocimiento. Dios quiere cambiar tu vida interior. Así que si estás esperando respuestas y por aquí y por allá, no las vas a tener. Bienaventurados aquellos, los niños, porque ellos son sabios de corazón. Y Dios le reveló estas cosas a los niños espiritualmente, los que como chiquitos, ¿verdad? Él se la ve y no. ¿Y por qué se la ve? ¿Y por qué se la H? Con ese espíritu de rebelión y de contradicción, Dios no te puede enseñar. Tienes que reconocer que no sabes nada. Yo tengo un PhD y un doctorado en ciencias políticas y soy filósofo y estudié en Harvard, en Princeton y en Yale. No me importa, dice el Espíritu de Dios. Y agarró Dios a 12 pescadores incultos, como dice Cantinflas, desletrados y desleídos. Vengan para acá y les voy a enseñar los misterios más grandes del Espíritu Santo, no de matemática, ni de ciencia, ni de política, los misterios de Dios. Mateo 13, vengan para acá, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Y cuando Dios volca completamente toda su sabiduría en 12 hombres desleídos y desletrados que ni en la primaria fueran pescadores, estos hombres con el conocimiento de Dios espiritual se convierten en 12 apóstoles misioneros que transformaron el mundo romano, sin haber ido ni siquiera a la secundaria, porque los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Tenemos que entender esto como parejas, como matrimonios, para transmitirle esto a nuestros hijos, para entender qué es lo más importante de nuestra vida cristiana: conocer a Dios. Esta es la vida eterna. Juan 17:3, que conozcamos a Dios. Dios no le interesa, vuelvo a repetirte, revelarte tantas cosas. Él quiere hacerlo, pero hay una condición. Es imposible entrar a este libro y comenzar a aprender los misterios tan grandes de la mente de Dios que sobrepasa nuestra capacidad intelectual y mental, sin antes humillarnos, sin antes decirle: Señor, no sé nada, vengo como un niño a ser programado. Reconozco que mi programa científico, mi doctorado de Harvard y mis conocimientos, etcétera, etcétera, no me van a ayudar a conocerte a ti. Me hago a un lado y dame el programa tuyo que está aquí. Este es un programa. Comienza a meter tu programa y me quiero desprogramar
no que me quite los conocimientos, sino los conceptos que yo tenía, filosóficos, históricos y científicos, que yo creía que era lo que me iba a ayudar. Me saco ese programa y acepto tu programa. Y mientras este programa entra a tu vida, comienzas a desprogramarte, entra la luz, comienzan a salir las tinieblas. Y mientras más tinieblas salen, más claro ves, más correctamente tomas decisiones. Mi esposa, ¿cómo que esta? Eres mi amor, tú eres mi reina. Mis hijos les tengo que dar buen ejemplo. Tengo que ser honrado. No voy a buscar ya fama, ni poder, ni dinero, ni prestigio. Ahora quiero conocer a Dios. Y cuando hacemos esto, las demás cosas nos las da por añadidura. Porque ese es el Señor. Bendito sea el Padre y Dios de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias por tu inmensidad. ¿Qué es el hombre? Escribió David en el Salmo 8. ¿Qué somos para que te hayas fijado en nosotros? Para que tú, el creador de las millones, billones de galaxias, planetas, estrellas, del ADN de nuestra sangre, de la atmósfera, del orden y el diseño del universo, hayas bajado a este planeta tan insignificante que es la Tierra. Un puntito insignificante en tu universo. Aquí bajaste, Señor. Naciste de una mujer igual que todos nosotros y viviste en un esperma 9 meses. El creador del universo se metió a un esperma. Naciste como cualquier niño, pero lleno de sabiduría y de inteligencia y conocimiento espiritual, que asombraste a los sabios de tu pueblo, Señor Jesús, cuando tenías 12 años de edad. Creciste y escogiste no a sabios ni entendidos, porque lo sabio de Dios es más fuerte que los hombres, y lo necio de Dios es más sabio que nosotros. No escogiste a ilustres pensadores ni filósofos, escogiste a 12 hombres sencillos, pescadores, burdos, hostiles, llenos de defectos, para trabajar en sus vidas y convertirlos para tu gloria en tus misioneros. Tú, el creador del universo, te hincaste delante de estos pescadores, te pusiste de rodillas, te amarraste una toalla en el cuello, llenaste una bandeja de agua y tú, Dios, tú que nos hiciste a nosotros, nos lavaste los pies. Dios es un Dios humilde. Es un Dios manso. Es un Dios lleno de amor eternamente por sus criaturas, que después de todas estas cosas le colgaron en una cruz. Cuánto odio, cuánta envidia, cuántos celos tuvieron de ti, Jesús, los sabios y los religiosos de tu época. Y en esa cruz, después de ser flagelado, despedazado su pecho y su espalda con los látigos, habiendo tenido y sufrido pérdidas de sangre innumerables, te ponen espinas en la cabeza, clavos en las manos, clavos en los pies y te levantan entre el cielo y la tierra. Y ahí levantado nos perdonas. No nos condenas, sino nos dices: les amo. Aquí es en esta cruz donde dice el Padre: les muestro mi amor. El que no conoció pecado se hace pecado por ustedes, y ya no te tengo que castigar, para que comprendas mi amor.
Ahí está toda mi sabiduría, dice Dios. En esa cruz es el centro del universo, la cruz de Cristo. Ahí se encuentra mi odio por el pecado. Que Dios, en lugar de castigarnos, no perdona a su Hijo. Dios no perdona a su Hijo porque te ama. Es más grande su amor en ese momento que Él tuvo que gritar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es muy simple: porque tú eres el único medio de llevar la culpa de los seres humanos, y porque no hay ninguna otra manera en que los seres humanos se vuelvan a acercar a mí. Te adoramos, Jesús, Hijo de Dios. Te bendecimos. Gracias por tu amor, tu perdón, porque ya no quieres que vivamos para nosotros mismos, sino ahora que hemos conocido tan grande amor, que la corta vida que nos queda la vivamos para ti, adorándote, sirviéndote, viviendo agradecidos todo lo que nos queda de vida por tan grande amor. Te bendecimos en tu precioso nombre. Amén. Gracias, Señor. Hay muchos de ustedes tal vez, que vinieron a este seminario porque Dios te quería hablar. Dios quiere cambiar tu vida. No seas rebelde. Ya no sean rebeldes. Dios te ama. Humíllate. Entrégale en este momento tu vida a Jesucristo. Y todos ustedes, los que quieran entregarle su vida a Jesucristo en esta mañana, ahí desde su lugar, levanten su mano. Levanta tu mano. Gracias, mira cuántas personas. Gracias a Dios, gracias, Padre. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, gracias allá atrás también. Gracias, que Dios los bendiga. No han venido ustedes a ninguna religión. El cristianismo, desgraciadamente, calificado por los medios masivos de comunicación como religión, por ignorancia, el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, orgánica, dinámica con alguien que vive. Los budistas es una religión atea, no tienen religión con Buda. Los musulmanes oran y oran y oran sin tener comunicación con Alá. Los hindúes traen 6 millones de dioses. El cristianismo es encontrarte con alguien que hace 2000 años fue enterrado, crucificado y resucitado. Se llama Jesús, Jesucristo. Y porque Él está vivo, tú le entregas tu vida y comienzas a conocerlo a través de la Biblia, para que a través de Jesucristo conozcas al Padre. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo a quien Él lo quiera revelar. Una vez que has recibido a Cristo, comienza hoy a leer la Biblia. Todos los días adquiere el bendito hábito de leer la palabra de Dios. Levántate en la mañana y: Señor, orar no es rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, Santa María, Madre de Dios. Esos son rezos aprendidos de memoria. Orar es platicar con Dios. Ahorita en la comida, con tu esposa, con tus hijos: Padre, gracias porque te has revelado a mi vida. No entiendo muchas cosas, pero sé que vives. Te pido por este pescadito, por estas chalupitas, por estas enchiladas, lo que sea. Bendecimos el postre también, en el nombre de Jesús. Es todo. Antes de acostarte, no te acuestes como los animalitos. Señor, gracias en este día. No quiero pensar en nada la noche, quiero dormir tranquilo. Mañana tú me ayudarás. Confío en ti. A lo mejor ni amanecemos. Es vivir en paz, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Les recomiendo que comiencen a leer el Evangelio de Juan.
de ahí para adelante. La Biblia es como los libros hebreos que se leen aquí para la izquierda, los libros normales de la izquierda a la derecha. Comienza del Nuevo Testamento en adelante. El Antiguo Testamento lo entenderás después. Y en último lugar, ustedes que hoy levantaron la mano, cuéntenle a alguien lo que acaban de hacer. ¿Qué quiero decir? Hoy en la noche, si puedes, oye mamá, ¿qué crees? Recibí a Cristo. Ya te cambiaste de religión. No, mamá, recibí a Jesucristo en mi vida. A ver, explícame, no tengo nada que contarte. Oye amigo, fíjate, compadre, ¿qué crees que tuve un encuentro con Cristo hoy? Oye, ¿de qué me estás hablando? Fíjate que no entiendo muchas cosas, solamente sé que Él vive. Solo sé que Él vive y que está en mi vida. Ya, así de sencillo. Así comencé yo a hablar a la gente. Oye, que ya dejaste, sí, mira, no, pero si quieres, ven, te invito a un estudio bíblico. O te invito a una reunión donde se predica la Biblia. O te invito a un seminario que nos van a hablar qué es el matrimonio a través de la Biblia. No tengo mucho, pero lo único que sé es que Él vive. Era lo único que llenaba mi corazón